Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con este ciclo de Historia Argentina organizado por el Centro de Estudios Cívicos. Y nos toca hoy analizar brevemente un tema polémico, que es el de la guerra revolucionaria que asoló a nuestro país en la década del 70. No puede negarse que la violencia que enlutó al país fue iniciada por grupos guerrilleros que desde el 24 de marzo del 76 asesinaron a 711 personas y por lo tanto el Estado tenía la obligación de actuar contra dichos grupos con el máximo rigor. Por eso debe distinguirse entre la lucha contra la guerrilla, que estuvo legalmente ordenada y moralmente justificada, de los métodos empleados en esa lucha. Podemos analizar algunas cifras para ubicarnos en el contexto. Es evidente que no hubo 30.000 desaparecidos, como se insiste hasta el cansancio, y tampoco se produjo un genocidio. De acuerdo a la definición del mismo del Estatuto de Roma de 1998, hay genocidio cuando existe la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Así lo establece el artículo 6º de ese estatuto, al que Argentina, por cierto, adhirió. Veamos entonces cuáles son las cifras reales. En el primer libro, en la primera edición del informe de la CONADEP, Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, en 1984, se menciona la cifra de 8.964 personas. Este informe fue actualizado durante el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2006 y allí figuran una cifra menor, haciendo una distinción entre 6.415 personas desaparecidas y se agregaba otras 743 ejecutadas. En total figuran 7.158 personas. En el anexo 2 de este informe actualizado figuran otros 1.169 personas entre 1969 y el 76. Sumando ambas cifras subtotales, nos da un total de 8.327 personas. En esta edición del año 2006 también se suprimió el prólogo de Sábato, que afirmaba este ilustre escritor que fue presidente de la CONADEP que había existido una violencia tremenda en la Argentina entre grupos militares o militarizados, tanto de izquierda como de derecha. Este párrafo fue suprimido. Avanzado el gobierno, en este caso de la señora Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2015, la Secretaría de Derechos Humanos creó el llamado Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Según este registro, hubo 6.348 desaparecidos más 953 asesinados, en total 7.300. Además, se contabiliza que hubo entre 1966 y 1983 1.331 desaparecidos, en total 8.631. Es curioso que a veces no se tiene en cuenta un dato muy concreto e ilustrativo. Nos referimos a la cantidad de indemnizaciones que pagó el Estado por supuestas desapariciones. En total, 7.907 víctimas fueron establecidas por el gobierno, certificadas, y se les pagó a los familiares esa indemnización, a pesar de que se amplió el espectro y se contó a desaparecidos desde 1955 a 1983. En total, el Estado argentino se estima que gastó en estas indemnizaciones un total de 2.000 millones de dólares.
Otro dato significativo es que en el llamado Parque de la Memoria existen 30.000 placas, pero de esas placas, 22.000 figuran como NN. Es poco creíble que al cabo de tantos años, después de 37 años concretamente, no se sepa el nombre de 22.000 personas presuntamente desaparecidas. Tampoco se contabiliza en forma habitual y no existe ningún registro oficial, pero sí ha sido reconstruido por algunos investigadores privados los muertos civiles que han sido víctimas del terrorismo entre 1969 y 1979. 1.094 muertos, 2.368 heridos y 758 secuestrados. Estas cifras son suficientemente ilustrativas y nos obliga a extremar el cuidado y la prudencia para no cometer injusticias ni usar expresiones terminantes que pueden no estar respaldadas en documentación. Como hacemos en este ciclo, pretendemos lograr la máxima objetividad fundamentándonos en la documentación existente, que es muy abundante, tanto por autores argentinos como extranjeros. Aquí no nos queremos referir a las acciones militares en sí, que no es nuestra especialidad. Sí nos interesa analizar en concreto cuál fue la metodología que utilizaron las fuerzas del orden para emplearlas en esta guerra lamentable, dolorosa, cuyas consecuencias todavía se experimentan en la Argentina y son el origen de esta llamada grieta o división profunda que existe entre dos sectores de la sociedad. En un artículo del general Osiris Villegas, este sostiene que cuando el ejército argentino recibió la orden de aniquilar la subversión, en el año 1975, no estaba bien preparado para este tipo de operaciones, propias de una guerra interna, y tuvo que aprender a organizarse, redactar reglamentos e instruirse para adquirir la técnica de combate necesaria, para poder cumplir con la misión asignada. Agrega que, por lo tanto, ningún influjo de doctrina de seguridad influenciaba su adiestramiento militar. Esto requiere alguna confrontación con otros antecedentes. Por ejemplo, en el prólogo del Nunca Más se citan las palabras de despedida del jefe de la delegación argentina ante la Junta Interamericana de Defensa, general Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980, cuando ya prácticamente estaba concluida la etapa principal de la guerra. Dijo en ese momento el general Rivero: hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores. En un número de la revista militar, donde publicó su artículo el general Villegas ya citado, el general Genaro Díaz Besone, que fue comandante del segundo cuerpo de ejército y posteriormente ministro de planeamiento, afirma que cuando el ejército fue empeñado en la guerra revolucionaria, estaba preparado para ello, aun cuando la teoría contenida en los reglamentos debió ser corregida por la experiencia derivada de los combates. El mismo oficial acota en un libro, que es este, sobre la guerra revolucionaria en la Argentina, que estaban vigentes desde 1968 reglamentos militares redactados para este tipo de guerra, agregando que desde fines de la década de los años 50 el ejército argentino se venía preparando para la guerra revolucionaria. Dicha preparación, dice el general Díaz Besone, tuvo como base el cuerpo doctrinario constituido por numerosos reglamentos militares. A su vez, un abogado civil, el doctor Florencio Varela, a quien le tocó ser abogado de varios oficiales superiores en los juicios posteriores, ha detallado el contenido de dichos reglamentos. Cito los principales: operaciones contra las fuerzas irregulares,
de septiembre de 1968. Operaciones contra la subversión urbana, julio de 1969. Instrucción de lucha contra las guerrillas, septiembre de 1969. Prisioneros de guerra, agosto de 1969. Como puede advertirse, todos estos reglamentos estaban aprobados casi una década antes del momento en que fue recibida la orden dictada por el presidente Luder en un decreto de aniquilar la subversión. Entonces, consideramos que el antecedente en que se basaron las Fuerzas Armadas argentinas para la guerra antisubversiva fue la llamada Escuela Francesa. Ni el general Villegas ni el general Díaz Besón en su libro se refieren al tema, pero en varios reportajes de los últimos años que circulan en Internet y pueden ser fácilmente comprobados, algunos jefes militares han explicado esta cuestión. Por ejemplo, el general Reinaldo Viñone, que fue el último presidente de facto, reconoció que fue el general Carlos Rosas el gestor de que el ejército argentino tuviera una asesoría francesa y que la forma de oponerse a la guerra revolucionaria fue adoptada del modelo francés, que se volcó en los reglamentos que se aplicaron en dicha guerra. La experiencia militar que adquirieron los franceses en Indochina dio lugar a la nueva teoría contrarrevolucionaria. En efecto, descubrieron que las tácticas y armamentos utilizados en la Segunda Guerra Mundial no era apropiada para la guerra moderna, donde no hay un frente y el enemigo está oculto entre la población. El enemigo es interno, lo que obliga a controlar a toda la población. La inteligencia adquiere mayor importancia. La inteligencia implica el interrogatorio, y en el interrogatorio a veces se debe aplicar la tortura. Una de las unidades que intervienen en Indochina fue la agrupación de comandos mixtos aerotransportados, cuyo jefe era el teniente coronel Roger Trinquier, que llegó a tener bajo su mando cerca de 20.000 hombres. Este oficial, que había leído a Mao Zedong y su método, que era el que aplicaron contra Francia en Indochina, volcó esa experiencia en su libro La Guerra Moderna, que se convirtió en el principal elemento teórico. Después de la guerra de Dien Bien Phu, las tropas francesas se ven obligadas a retirarse de Indochina, pero los métodos que experimentaron en ese lugar los aplicaron luego en Argelia y los transmitieron a los norteamericanos, quienes a su vez los aplicaron en Vietnam. En la nueva guerra de Argelia, el Estado Mayor del ejército francés adhirió a la doctrina de la guerra revolucionaria encomendada al general Jacques Mousseau, de quien Trinquier fue asesor. Además, comenzaron a enseñarse dichas técnicas en un centro de entrenamiento en guerra subversiva creado por el ministro de Defensa Jacques Chaban-Delmas. La difusión de esas experiencias se realizó desde la Escuela de Guerra de Francia, de donde ingresó en 1957 el entonces coronel Carlos Rosas, que asumió posteriormente como subdirector de la Escuela Superior de Guerra en la Argentina. En 1959 suscribieron un convenio los ejércitos de Francia y de la Argentina que comienza a cumplirse en febrero de 1960. Con la instalación en Buenos Aires de una misión militar francesa, integrada por 3 oficiales veteranos de Argelia. Cabe destacar que en esa época el ejército argentino destinaba al mejor graduado en la escuela de guerra a realizar un curso de perfeccionamiento en París, incluyendo un mes de práctica en Argelia. Uno de los oficiales beneficiados por este sistema fue el entonces teniente coronel Alcide López Ofrán, que luego sería director del Colegio Militar y tendría otras importantes responsabilidades durante el gobierno de facto. El general López Ofrán dirigió en 1961 el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria, al que asistieron oficiales de 14 países. En 1963, la influencia francesa se atenúa,
pero luego, en 1974, se reactiva la misión, quedando a cargo desde el 15 de abril de 1974 el coronel Robert Servan, excombatiente de Indochina y Argelia, quien se instala en el piso 12, donde funciona el Estado Mayor del Ejército, cuyo jefe era el general Rafael Videla, quien al año siguiente comienza el combate con los grupos subversivos en la provincia de Tucumán. Rafael Videla sería el primer presidente del proceso militar. Debemos entonces analizar el fondo de la cuestión, es decir, en qué consiste la metodología utilizada por la llamada escuela francesa que fue aplicada en la Argentina. Debemos partir de definir lo ocurrido en la década del 70, sobre la cual ha publicado recientemente un periodista argentino un excelente libro, La década del 70, donde hace un resumen de todo esto que estamos analizando. En la Argentina, lo ocurrido durante 70 fue una guerra, no una acción represiva. Y esto surge de los mismos reglamentos militares. El reglamento RB 136 define la terminología castrense en uso de las fuerzas terrestres, que estaba vigente en la época estudiada. Y allí se define la represión militar en un sentido acotado a una zona de emergencia. Por el contrario, el decreto 2772 de 1975, en su artículo primero, establece que las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de la Nación, será ejercido a través del Consejo de Defensa y procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarios a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. El mismo reglamento citado define lo que se entiende por subversión. Comprende las acciones de los grupos de insurrección clandestina destinados a reducir el potencial militar, económico, psicológico o político del enemigo mediante actividades destinadas a agitar a la población contra un gobierno establecido. La Cámara que juzgó y condenó a los integrantes de las 3 juntas militares afirmó que había existido una guerra. Asimismo, el prólogo del informe oficial de la CONADEP comienza con la frase que ya habíamos citado: durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Las Fuerzas Armadas argentinas entonces cumplieron la misión encomendada. Aniquilaron el accionar de los grupos subversivos, es decir, lograron un éxito militar. Pero el método elegido para la guerra convirtió a los terroristas en víctimas. Así lo reconoce el mismo general Arguindegui, que fue ministro del Interior del proceso. Ganamos la guerra, pero perdimos la paz. También sobre lo ocurrido se expidió el famoso periodista Jacobo Timerman, director del periódico La Opinión. La guerrilla no pudo competir y, sin embargo, no fue derrotada en el terreno ideológico, moral, porque sigue esgrimiendo la irracionalidad de la represión, el abuso de poder, la ilegalidad de los métodos, y esta es su carta de triunfo. Podemos agregar la opinión fundada del más prestigioso de los especialistas en estrategia en Argentina, que es el general Auel. La etapa más morbosa de la invasión, se refiere el general Auel, se da porque se ingresa a un cambio en la naturaleza de la acción y el Estado la enfrentaba sin doctrina, es decir, sin planeamiento estratégico. Allí fue cuando surgió el erróneo y trágico decreto de aniquilamiento del accionar subversivo. Habían pasado ya 15 años
y no se había iniciado aún el planeamiento estratégico militar de la campaña que se avecinaba, en el ámbito de una guerra no convencional, que los miopes y legos no veían y aún no ven. Una tajante opinión del general Ewell. Ni siquiera puede argumentarse que debieron utilizarse procedimientos especiales, propios de la situación de guerra, puesto que se eludió deliberadamente el encuadramiento del oponente como combatiente. Así queda de manifiesto en el reglamento RC 8.3. El activista, el perturbador del orden, etc., no será considerado prisionero de guerra y por tal motivo no tendrá derecho al tratamiento estipulado en las convenciones internacionales. En un documental titulado Escuadrones de la Muerte, Escuela Francesa, que luego ha sido transformado en libro, este libro, de lectura obligatoria para quien quiera conocer la verdad de lo ocurrido, fue realizado en base a un reportaje de la periodista Monique Robin. Allí el general Díaz Besone, ya citado, admitió los procedimientos clandestinos y consideró que en la guerra contrarrevolucionaria los desaparecidos y las ejecuciones extralegales son daños colaterales. Le manifiesta a la periodista: ¿cómo usted puede sacar información a un detenido si usted no lo aprieta, si usted no tortura? ¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7.000? Al fusilar 3 nomás, mira el lío que el Papa le armó a Franco con 3. Se refiere a 3 terroristas de la ETA. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. La metodología empleada fue adoptada, como dijimos, de la escuela francesa, cometiéndose el error de seguir recetas que en realidad ya habían fracasado en Argelia y en Vietnam, países donde terminó triunfando políticamente el enemigo subversivo. Se desconoció que la estrategia de una guerra interna excede el plano militar y que debe apuntar al objetivo político de lograr la paz y asegurar la convivencia entre los ciudadanos. Especialmente en el caso de una guerra revolucionaria, lo importante no es tanto la derrota del enemigo como la restauración de la confianza de la población, para lo cual deben evitarse los excesos de violencia o reacciones incontroladas en la represión, que solo sirven para impedir o dilatar la reconciliación y la concordia. Estas reflexiones pertenecen a un libro publicado en 1970 por el Círculo Militar y lamentablemente no fueron tenidas en cuenta. El hecho de que se haya procedido siguiendo directivas gubernamentales y aplicando reglamentos que configuraban un derecho positivo, como alegó en su momento el doctor Florencio Varela, no altera la cuestión de fondo. Como decía San Agustín, la ley, si es injusta, no parece que sea ley. Este tema ha sido estudiado y lo vamos a resumir en pocas frases por un profesor e investigador que pasó la mayor parte de su vida en Córdoba, el licenciado Gelón Villarino, que escribió este libro, también de lectura muy importante para resumir lo que ocurrió desde el punto de vista ético y práctico. Dice este libro del profesor Gelón Villarino, basado en la más pura tradición católica y en los autores principales que se han dedicado del derecho de la guerra, como Santo Tomás. La justicia que no resiste la publicidad no es justicia, y entonces no limpia la ofensa al bien común, sino que lo ensucia con demostraciones de falta de autoridad, de responsabilidad, de razones y de coraje cívico. No conocemos un solo argumento válido, ni moral ni estratégicamente, para justificar ejecuciones clandestinas.
las autoridades estatales aceptaron el argumento perverso de que en una guerra antisubversiva el fin justifica los medios, no pudiendo evitarse acciones que en tiempos normales constituyen delitos. Así lo expresa con toda claridad el general Díaz Besone. Si ante la agresión decimos que el fin no justifica los medios, preparémonos para ser santos o esclavos, pero no gastemos dinero en prepararnos para la guerra y aceptemos que nos borren de entre las naciones libres de la tierra. La doctrina clásica de la guerra, por el contrario, y podemos citar a Francisco de Vitoria, es uno de los autores de la escolástica española más brillantes que ha escrito sobre estos temas, esta doctrina enseña que durante la guerra es posible ser eficaz y santo. Los principios contenidos en la escuela hispánica, como dijimos, que tuvo su mayor exponente en el padre Francisco de Vitoria, son aplicables a la realidad contemporánea. También la Iglesia Católica se ha pronunciado sobre la moralidad de los actos en este tipo de conflictos. Nos referimos concretamente al episcopado argentino, que ha señalado que el secuestro, la tortura y el homicidio son siempre ilícitos, aunque la causa que se defienda sea justa. Si dichos crímenes son realizados por la autoridad encargada de tutelar el bien común, envilecen a quienes los practican, independientemente de las razones aducidas. Esto que hemos expresado con la mayor objetividad posible no pretende ignorar la injusticia actual de mantener prisioneros a personal militar e incluso civil que tuvo participación en acciones menores durante esta guerra, y consideramos que en realidad el juicio que se realizó a las 3 juntas militares, en total 9 oficiales superiores, fue una buena idea, que algún día habrá que reconocerle al doctor Alfonsín, que posteriormente hizo aprobar las leyes de punto final y obediencia debida. El propósito que persiguió el gobierno del doctor Alfonsín era considerar que los responsables de las medidas adoptadas fueron los que ejercieron los comandos superiores, esos 9 oficiales jefes, que fueron condenados, pero que el resto se limitó a cumplir las órdenes vigentes en ese momento. Estaba todavía el viejo Código de Justicia Militar. Es impensable que un oficial subalterno, en algunos casos simples suboficiales y hasta soldados, cometieran un delito por limitarse a cumplir órdenes superiores expresamente establecidas en los reglamentos. Por lo tanto, lo que hemos manifestado como una crítica se refiere exclusivamente a la adopción de un método equivocado, erróneo, que no puede de ninguna manera ser defendido por quien defiende ya sea el derecho natural o la tradición cristiana de la guerra justa. Pero de ninguna manera consideramos que sea válido los juicios actualmente vigentes, puesto que incluso en los tratados internacionales que establecieron los delitos de genocidio y de lesa humanidad fueron muy posteriores y expresamente establecen que no serán aplicables a los casos previos. Es decir, que se están violando expresamente no solo la legislación vigente en Argentina, sino también tratados internacionales. Y por lo tanto, esto que está ocurriendo es una muestra estricta de venganza, debido a esa grieta profunda que se ha establecido entre 2 sectores de la sociedad, a tal punto que están siendo juzgados únicamente aquellos que defendieron al Estado argentino. Y no han sido juzgados, y a ellos sí se les considera que han sido debidamente indultados o conmutada la pena, a los
subversivos que atacaron el Estado argentino, no solo durante el proceso militar, sino en plena época de gobiernos constitucionales. Este es un tema que debería ser revisado, estudiado, profundizado, especialmente por aquellos que tenemos un origen o una fundamentación cristiana. Justamente hoy, donde las autoridades insisten en volver a juzgar conductas que ya fueron objeto de condena y luego de indultos como vía de pacificación, es necesario esclarecer estas cuestiones para poder evaluar con mayor objetividad y no adoptar decisiones injustas, teñidas de venganza, pero también reconociendo los errores cometidos y rechazando el aval a metodologías que son inaceptables desde nuestro punto de vista. De esta manera, terminamos este breve comentario de hoy. Como siempre, quedamos a disposición para cualquier consulta o réplica que quieran hacernos. Este ciclo de historia va a continuar en un par de reuniones más y van a ser proyectadas por nuestro canal de YouTube. Les agradezco la atención, la paciencia y nos veremos próximamente. Muchas gracias.